Eso es Tiempo Extra, el podcast de la prórroga de Sintopía Radio, donde conocerás lo que hay más allá del deporte. Bienvenidos a Tiempo Extra, el podcast de la prórroga en Sintopía Radio. En Tiempo Extra de la prórroga, durante este programa, conoceremos la historia de Rodrigo Londoño Pazos, un narrador y periodista deportivo que lleva más de 50 años en el mundo de la radio deportiva, que ha estado durante muchos años en diferentes emisoras en la ciudad de Medellín y que es uno de los narradores tradicionales de esos años 70, 80, 90 y que aún sigue vigente en la radio y en el mundo deportivo. Rodrigo Londoño Pazos ha estado la mayor parte de su vida moviéndose entre diferentes emisoras, como la emisora Claridad, pero diferentes emisoras del grupo Todelar. Para iniciar esto, vamos a conocer un poco más sobre cómo inició en la narración deportiva. A mí me picó ya la vena por transmitir el fútbol. Eso en consideración de que mi hermano ya era prácticamente una figura asentada en el periodismo deportivo como narrador en la ciudad de Bogotá. Entonces me empezó también a picar la vena y fui combinando también esta actitud. Pero en toda carrera siempre hay momentos de duda. Por ejemplo, nosotros como estudiantes hemos pensado si esto es lo nuestro o no es lo nuestro. Pues así también le pasó a Rodrigo Londoño Pazos, en el momento en que pensó en retirarse de la radio. Yo estuve sin actividad radial del 75 hasta el año 76, 77, hastiado de ver envidias y codazos que le pegan a uno. Entonces yo me quería retirar de las radios. Sin embargo, hubo un compañero que había comprado el tiempo en emisora Claridad, todavía no era de Todelar, era una emisora independiente, y él compraba el fútbol aficionado y compraba los eventos deportivos, y me invitó a que yo le hiciera esa actividad y me contrató. Al final la decisión fue no dejar la radio y seguir en esta aventura, y de hecho esta aventura lo llevó a experiencias particulares. Por ejemplo, en el momento en que en 1980, cuando estaba en la emisora La Voz del Río Grande, fue reemplazado por Pacha Andrade, pero por esa razón también pudo pasar a un momento muy importante durante su carrera, tal vez el más importante en esta extensa carrera. Y fue su inicio como narrador de los partidos de Nacional y Medellín en condición de visitante. Y a partir del año 1985 de julio, inicié la primera transmisión del partido de visitante acompañando a Nacional a enfrentar un partido a la Unión Magdalena en Santa Marta. Y ahí pasé entonces como locutor deportivo, pero acompañando a los equipos de Antioquia, a Nacional y a Medellín cada que salían a las otras plazas a jugar sus compromisos. Y en esta labor he estado por el término de 39 años. Antes de continuar conociendo esta historia, escuchemos un poco de actualidad para saber qué está pasando también en esta época de cuarentena con el mundo deportivo. Sin antes decir que también esperamos que todo se reactive desde las ligas locales, distritales, hasta las ligas nacionales e internacionales para poder tener una vida, entre comillas, normal en nuestro querido deporte. Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central. Llegó el momento de hablar acerca del regreso de algunos deportes a nivel mundial. Y vamos a dar inicio con el fútbol. El pasado viernes 8 de mayo, la Liga de Corea del Sur fue la primera liga en reanudar sus actividades deportivas. El juego disputado entre el Jeonbuk y el Suwon dejó como protagonista al coreano Lee Dong-wook, jugador de 41 años del Jeonbuk, quien ha entrado este viernes en la historia del fútbol, ya que fue el primer jugador en marcar en época del COVID-19. Y aunque por razones de seguridad no ha podido celebrar el tanto anotado ante el Suwon, Lee optó por celebrar en lenguaje de señas haciendo un llamado a la unión. Por otra parte, en Colombia se reanuda en el mes de junio las actividades deportivas. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, confirmó que dicha reapertura será por fases.
Primero iniciará con entrenamientos individuales, luego colectivos y finalmente se autorizará el regreso de la liga a puerta cerrada. Se espera que la liga Betplay tenga como fecha tentativa para el regreso en el mes de agosto. Las ligas extranjeras que han confirmado la reanudación de su calendario deportivo son las siguientes. En Alemania se iniciará en el mes de mayo a pesar de que aún no hay fecha en específico. La Bundesliga volverá a lo grande con un derbi entre Borussia Dortmund y el Schalke 04. El protocolo será estricto y si se da un positivo se aislará al individuo y se seguirá compitiendo sin revelar su identidad. Para el 29 y el 30 de mayo está programado el regreso de las ligas de Polonia, Serbia, Croacia, Hungría e Israel. Y para inicios del mes de junio la liga portuguesa volverá a jugarse. Asimismo, se espera que la liga de Turquía, en la que juega Falcao García, regrese a competencia a partir del 12 de junio. También, la liga inglesa se pronunció este lunes 11 de mayo después de que el gobierno británico autorizara el regreso de las competiciones deportivas a puerta cerrada a partir de junio. El proyecto Restart de la Premier League pretende finalizar los 92 partidos que restan entre el mes de junio y julio. En cambio, el regreso de la liga italiana está en el limbo ya que el ministro italiano de Deportes Vincenzo Spadafora afirmó que los partidos regresarán el 13 de junio y que la temporada terminará en agosto. Sin embargo, el ministerio se interpone y menciona que no será tan fácil como lo afirma el ministro. Por el contrario, la Liga Española se reanudaría hasta el momento el 20 de junio. Esta fecha aún no está concreta, pero una vez realizados los test a los clubes de primera y segunda división, darían luz verde para que se reanude. Mientras que las ligas canceladas que sorprendieron fueron la francesa y la Jupiler League Pro de Bélgica, las cuales se vieron obligadas por sus gobiernos a dar por terminada la competición y proclamaron sus campeones, el PSG y el Brujas. En cambio, la también cancelada liga holandesa decretó sin campeón ni descensos a los equipos de este país, una decisión un poco más razonable. Y en otras noticias deportivas, recordemos que los Juegos Olímpicos ya tienen fecha de reprogramación. Serán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y la Conmebol también decidió aplazar la Copa América para el próximo año. Al igual que el fútbol, los torneos más importantes de tenis también sufrieron cambios. El Roland Garros fue reprogramado del 20 de septiembre al 4 de octubre y Wimbledon se disputará en 2021, entre el 28 de junio y el 11 de julio. Con respecto al automovilismo, en su categoría reina, la Fórmula 1 planea iniciar su temporada en las primeras semanas de julio con el GP de Austria. Cabe recalcar que se realizarán sin público. En esta etapa tuvo su mejor momento a nivel personal. Aquí nos cuenta un poco más. Probablemente que la emisora Claridad, porque yo estaba prácticamente solo en el paseo, como se dice, y la sintonía era abrumadora, era una época supremamente gloriosa para mí. Estoy hablando del inicio del año 80 hasta el año 1986, que fue cuando tuvieron los percances de mi retiro. Ya las otras cadenas empezaron y las otras emisoras de allí a formar grupos para hacerme a mí precisamente la competencia, pero yo seguía, sin embargo, transmitiendo los partidos de visitante hasta la época en que Jorge Enrique me volvía a llamar y siguió las competencias, pero usted sabe que el que pega primero pega dos veces. Y en este podcast con Rodrigo Londoño Pasos tenemos la posibilidad de conocer de primera mano cómo ha cambiado o si no ha cambiado la narración deportiva. Aquí lo escuchamos. No ha habido ninguna vez ningún impedimento ni ningún cambio ni nada, porque yo toda la vida me adherí al sistema de los narradores clásicos, empezando de Carlos Arturo Rueda, empezando por ejemplo también de mi hermano Pastor, de Jorge Eliezer Campuzano, porque surgieron muchos muchachos que han tenido su comienzo, pero han sido muy gritones y toda la cuestión. Entonces mi sistema prácticamente ha sido de la narración clásica. Ahora bien,
También hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el mundo de la radio, en especial de la narración deportiva, hay algo que es muy especial en este aspecto, y es que a diferencia de la televisión, aquí no podemos ver lo que sucede, y más cuando es tan visual el mundo ahora. Todo queremos verlo por medio de redes sociales, por medio de la televisión, por cualquier medio estamos viendo lo que sucede. En la radio hay que encontrar otras maneras de transmitir lo que está sucediendo a la audiencia que escucha dicha transmisión. Pues es lo más exacto posible que sea, para que la gente se impregne de la emoción que uno siente y de la actividad que se está viviendo en ese momento, transmitírsela a la gente del transistor, del que está oyendo el radio. Después de haber escuchado los testimonios de Rodrigo Londoño Pasos, que además, por ejemplo, es hermano de también el popular, reconocido narrador de esa época de antaño de la radio en el mundo deportivo en Colombia, del señor Pastor Londoño Pasos, vamos a cerrar con esta pequeña reflexión que hace a otro gran personaje en este mundo de la radio y en esta época de antaño de los años 70s, 80s de la radio y de la narración deportiva, a Pablo Emilio Becerra. Pablo Emilio, la radio se acabará, y me dijo, jamás. Lléguense los motivos, lléguense los sistemas de comunicación que lleguen, pero la radio siempre prevalecerá sobre todos los sistemas. Este fue Tiempo Extra, el podcast de La Prórroga en Sintopía Radio, donde tuvimos la posibilidad de escuchar a Rodrigo Londoño Pasos y dar un pequeño repaso sobre su opinión y sobre su carrera en el mundo de la narración deportiva.